Bueno, vamos a partir. ¿Ustedes qué entienden por bioelementos? ¿Qué entienden qué son los bioelementos? ¿Qué es Son lo los que... elementos que nos forman y forman prácticamente toda la Tierra y todos los seres vivos. Bien, bio no está hablando de biología, ¿cierto? De algo que pueda estar vivo o no, ¿verdad? Los bioelementos, chicos, quiere decir que son los elementos, ¿ya? Que van a tener más abundancia, ¿bien? En nuestro organismo y en el medio ambiente. Y en este caso van a ser le vamos a llamar chon, ¿bien? Y bueno, acá está escrito como CHNO, CHNO o los chon, ¿bien? Y también le vamos a agregar al calcio y al fósforo. Y eso es según el libro blanco, ¿bien? Porque con esa bibliografía es con la que vamos a trabajar en Arte 1. ¿Se entiende? Entonces, los bioelementos son los elementos más abundantes que nosotros vamos a tener en nuestro organismo y también en el medio ambiente, que van a ser los chon, y le podemos agregar calcio y fósforo. ¿Se entiende? Em, Ahora, ¿por qué estos chon? ¿Por qué estos elementos? ¿Por qué el carbono? ¿Por qué el hidrógeno? ¿Por qué el nitrógeno? ¿Por qué el oxígeno? ¿Por qué creen ustedes que son estos elementos? El carbono era porque tiene un tipo de enlace diferente a los demás, o se pueden hacer más enlaces con Muy ese bien. elemento. Bueno, lo vamos a describir acá. Los chon, bien, son los elementos más ligeros, ¿ya? O sea, son ligeros, quiere decir que son livianitos, y son capaces de establecer enlaces muy fuertes. Mm, Y su estructura, ya en cuanto a su estructura molecular, ya nos va a permitir formar enlaces covalentes con otras estructuras. Enseguida vamos a ver los enlaces, ¿ya? Y bueno, como bien dijo Caroline, no, Caroline, ¿no fuiste tú? No, ¿quién fue la que me había nombrado lo del carbono? Yo, Lourdes, Lourdes, perdón, corazón. Bueno, no el le pasa nada. carbono es súper importante. ¿Por qué? Porque el carbono es la única molécula capaz de formar cuatro enlaces, ¿bien? Puede ser con otros carbonos o puede ser con otras moléculas, ¿bien? Se dice que es tetravalente. ¿Por qué? Porque va a formar cuatro enlaces. ¿Se entiende? Cuatro enlaces. Em, entonces, nosotros ahora nos vamos a ir a nuestros bioelementos. Bien, nosotros ya vimos los bioelementos que eran los chon, ¿verdad? ¿Qué son los elementos que se encuentran en más abundancia en nuestro organismo? Son ¿y cómo van a estar eh, distribuidos en el ser humano? Vamos a tener los chon, ¿se dan cuenta? Que son los elementos primarios que van a estar en un 99,3%. O sea, imagínense, es muchísimo. Bien, esto puede ser pregunta de parcial. Muchas veces les pueden preguntar por el porcentaje o cuáles son elementos primarios, secundarios u oligoelementos. Bien. Entonces, dentro de los elementos primarios, el 99,3% va a estar conformado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y vamos a decir que el nitrógeno dentro del oxón es el más abundante, ¿bien? De todos nuestros otros elementos primarios y está conformado en un 78,084%. Después nos sigue el oxígeno, ¿bien? Que el oxígeno está formado
por un 20,94%. Luego vamos a tener otro gas, ya que no está acá, que es el argón. Es un gas noble, que tiene un 20,94. Y por último vamos a tener al CO2, que es el dióxido de carbono, que va a estar conformado en un 0,033%. Bien, ¿qué les pueden preguntar? ¿Cuál es, cuánto es el porcentaje de nitrógeno o de oxígeno? Bien, que el de nitrógeno, recuerdan que era un 78,084 y el de oxígeno es un 20,94%. Entonces, en la composición del ser humano, estos bioelementos, vamos a tener bioelementos primarios, que van a estar formados por el 99,3%, que van a ser los chon. Bien, los más abundantes de ellos va a ser el nitrógeno y luego le va a seguir el oxígeno. Después vamos a tener a los bioelementos secundarios, que son un 0,07%. Es poquito. Y estos bioelementos secundarios, chicos, son súper, súper, súper importantes. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos al potasio, tenemos al sodio, tenemos al cloro, tenemos al calcio, al fósforo, al azufre, al hierro, al magnesio. ¿Qué saben ustedes de estos elementos? ¿Dónde pueden participar? ¿Lo han visto en algún lado? Por ejemplo, al sodio y al potasio. El ¿Alguien? calcio era para el tema de los huesos, para los... Bien, el calcio está en los huesos y si juntamos sodio y si juntamos potasio, formamos la bomba sodio-potasio. Sí, la Bien, bomba sopo. sí, muy bien. Tenemos el fósforo que también lo vamos a encontrar en los ácidos nucleicos. Bien, por eso se llaman elementos secundarios. ¿Por qué? Si bien están en un 0,07%, son fundamentales en las funciones metabólicas de nuestro organismo. Bien, y por último vamos a tener a los oligoelementos o elementos trazas, que son el 0,01%. ¿Y por qué se le llama elementos trazas u oligoelementos? Porque están en muy poquitas cantidades, pero son fundamentales, chicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo muy poquito de manganeso, esto es yodo, esto es zinc, esto es cobre y este es flúor, si yo tengo muy poquitas cantidades, por ejemplo, de yodo en mi organismo, esto puede causar alguna patología. Por lo tanto, estos oligoelementos siempre deben estar en equilibrio. ¿Bien? Porque recuerden que, por ejemplo, si yo tengo poco yodo en mi organismo, ¿bien? ¿Qué patología me puede causar? Un hipotiroidismo, ¿no? Hay una enfermedad que se le dice la enfermedad del yodo, que hace muchos años era que se inflamaba la parte de la garganta, se hacía como un bozo, El, que el, por el eso, bocio, el bocio. Y ese es el hipotiroidismo. ¿Bien? por eso la sal es Es- morada. Así es, por eso hay una ley en Argentina que la sal tiene que ser yodada. ¿Bien? Para poder compensar los niveles de yodo en nuestro organismo, porque ¿de dónde la podemos obtener? De los mariscos también podemos obtener el yodo. ¿Bien? Pero no todos tienen la posibilidad de comprar mariscos, ¿sí? Porque son costosos. Entonces está la sal de mesa, que nos va a proporcionar yodo y tiene que tener sí o sí, ¿bien? Así que estos oligoelementos son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿ok? Entonces, ¿quién me quiere explicar un poquito lo que hablamos ahora? Caroline, Carlos, ¿se atreven a hacerme un pequeño resumen de esto? ¿O Lourdes?
de lo que acabamos de ver? Así me sirve para saber si entendieron. Bueno, vimos los bioelementos que se dividen a su vez en tres, se subdivide en tres. Tenemos los elementos primarios que son los mayores que hay en abundancia, que sería la que le decimos chon, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Eh? Y dentro de estos, el que más hay, digamos, es más abundante, es el nitrógeno con el 78%. Y después Bien, el oxígeno con el 20,94%. muy bien. Estos elementos son más ligeros y establecen enlaces muy fuertes, establecen enlaces covalentes, por eso son primarios y hay más en toda la naturaleza, en el medio ambiente y en nuestro organismo. ¿Qué podemos Después, decir del carbono? El carbono es importante. Es sí, uno de los elementos. Ujú. el carbono puede formar enlaces con cuatro elementos. Es con cuatro carbonos o con cuatro otros elementos. Eso da a que se formen no Enlaces sé, o moléculas, ¿verdad? claro, moléculas fuertes con enlaces covalentes. Muy fuertes son Perfecto. estas moléculas. Muy bien. Y, y bueno, después tenemos los secundarios, que es del 0,7%, 0,07%, que tenemos el potasio, el sodio, el cloro, el calcio, el azufre, el hierro y el magnesio. Y no sé si me falta uno. No, está bien. Que son fundamentales para las funciones del metabolismo de nuestro cuerpo, como la bomba de potasio que Oh, nombraste vos, bien, la bomba sodio-potasio. la bomba Bien. sodio-potasio. Y Van a ser después tenemos, iones principalmente también. ¿cómo dijiste? Van a ser iones Ah, iones. también. Y, ¿Ok? Y por y último después tenemos tenemos, a los oligoelementos representan el 0,01%, que es el manganeso, sí, sí, no, manganeso. zinc, yodo, cobre y hierro. Y estos son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. Sí, Eh, recuerden que tienen que estar en equilibrio. Aunque sean tienen que estar, oligoelementos o elementos traza, tienen que estar en equilibrio. No puede haber ni más ni menos. ¿Bien? Son sí, fundamentales. ¿Ok? ok. Ya, maravilloso. Entonces, estos son los bioelementos. ¿Bien? Esto es pregunta de parcial. ¿Puede haber una u otra pregunta? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar de los enlaces. A ver, em, Carlos, ¿me escuchas? Sí. ¿Sabes qué es un enlace? Ah, un enlace iónico. Bien, tenemos tipos de enlaces, ¿cierto? Enlace iónico, Sí. enlace covalente, ¿cierto? Bien, Sí. pero vamos a definir lo que es un enlace, chicos. Bien, un enlace es la unión de dos átomos, ¿ya? De dos átomos que me va a permitir la estabilidad entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que busca un enlace. Cuando yo junto A y B y los uno, bien, a través, por ejemplo, de un palito, bien, ahí se va a formar un enlace. ¿Y para qué se va a formar ese enlace? Para estabilizar a esta nueva molécula que se pudo formar. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a nosotros decir que es un enlace. ¿Bien? Es cuando nosotros vamos a unir dos elementos para poder estabilizar y formar a una molécula. ¿Bien? Entonces, vamos a tener distintos tipos de enlace. ¿Bien? Y dentro de esos enlaces vamos a tener an enlace iónico. Y aquí, ¿se acuerdan que tenemos el sodio y tenemos al cloro? Y estos eran elementos
secundarios, ¿se acuerdan? Bioelementos secundarios. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el enlace iónico, yo le digo que es muy egoísta. ¿Por qué? Porque acá no se comparten electrones, ¿ya? Nosotros vamos a ceder un electrón al otro elemento. El sodio le cede un electrón al cloro, ¿para qué? Para que este sea un elemento estable, ¿bien? ¿Y por qué estable? Porque nosotros, y acá es algo que les quiero explicar, que no lo explican en la cátedra, perdón, me voy a ir hacia abajo y vamos a ver la tabla periódica de los elementos. No sé si a ustedes la han visto alguna vez, pero bueno, nosotros acá vamos a contar grupo 1, grupo 2, ¿bien? Eh, ¿Ven la flechita? Sí, Sí. sí, sí, se ve. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. El grupo 8, bien, en la tabla periódica, es donde están los gases nobles, son los reyes de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, en su capa más externa, tienen 8 electrones, o sea, son estables. Acá nosotros cumplimos con la regla del octeto, ¿bien? No sé si habían escuchado la regla del dueto, que tiene que tener 2 electrones en su capa de valencia más externa y que principalmente van a ser los del grupo 2, ¿bien? Y vamos a tener a los gases nobles, ¿sí? Que tienen su última capa 8 electrones. Entonces, imagínense, el grupo 7 tiene 7 electrones en su capa de valencia, ¿bien? Porque pertenece al grupo 7. El grupo 6 tiene 6 electrones en su capa de valencia. El grupo 5, bien, tiene 5. El 4 tiene 4 y el 3 tiene 3 electrones. Entonces, el grupo 7, imagínense, tiene 7 electrones de valencia. Le falta uno para llegar a ser igual a los gases nobles. Entonces, al grupo 7, bien, se le llaman que son elementos muy electronegativos. ¿Qué quiere decir la electronegatividad? Que es la capacidad que tiene un átomo para atraer un par de electrones hacia sí. ¿Bien? Imagínense, el flúor es el elemento más electronegativo de nuestra tabla periódica. Él está vuelto loco por llegar a ser un gas noble, o sea, por tener 8 electrones en su capa externa. ¿Bien? O sea, por querer formar, vamos a decir, por querer formar, entre comillas, parte del grupo 8. ¿Bien? Pero está en el grupo 7. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Em, El grupo 1 tiene un electrón en su capa de valencia, ¿cierto? Y el grupo 2 tiene 2 electrones. Entonces, siempre, siempre, siempre el grupo 1 se va a unir con el grupo 7. ¿Bien? Y el grupo 6 se va a unir con el grupo 2. ¿Por qué? Porque el grupo 2, si le cede 2 electrones al grupo 6, pasa a tener 8 electrones en su capa de valencia, ¿cierto? Le cede electrones. Y el grupo 7 siempre se va a unir con el grupo 1, ¿bien? ¿Por qué? Porque ellos tienen un electrón para poder darle, ¿bien? Al grupo 7. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se va entendiendo. ¿Y los demás Perfecto. grupos? Y los demás grupos nos vamos nos vamos a centrar solamente en el 6 y en el 7, en el 1 y en el 2, nada más. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero que sepan? ¿Cuáles son los no metales? Dijimos que todo lo que está acá
son gases. Los del grupo 8 son gases. ¿Bien? Y ellos tienen su octeto completo. A ellos no los tocamos. Y nosotros vamos a ir a donde están los no metales. Los no metales, miren, es esta escalerita que está acá. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el selenio. ¿Bien? A esto se le llama halógenos. ¿Bien? Y vamos a tener a todos los demás que son metales. ¿Bien? Y a nosotros nos interesa saber los no metales y los metales. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir acá arribita y vamos a hablar del enlace iónico. Y dijimos que el enlace iónico es aquel enlace donde yo tengo dos elementos con distinta electronegatividad, ¿ya? Que por lo general siempre va a ser el grupo 1 con el grupo 7, ¿bien? Donde el grupo 1 le va a ceder un electrón al grupo 7. Se lo va a regalar, le va a decir, hey, hey, ¿me regalas tu electrón? Eso es lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que el grupo 7 quede convertido casi como un gas noble. ¿Se dan cuenta? Miren, 2, 4, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá cumplo con con la regla del octeto. ¿Se dan cuenta? Acá tengo en la capa más externa, ¿sí? Yo tengo que tener 2, 4, 6 y 8 electrones. Esa es la capa más externa, la capa de valencia. Y tengo 8 electrones. ¿Por qué ahora tengo 8? Porque hay una transferencia de electrones desde el sodio hacia el cloro. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se va entendiendo. Entonces, en el enlace iónico, nosotros no vamos a compartir, vamos a ceder electrones. ¿Bien? Eso es lo que va a pasar acá. Entonces, en en la última capa de valencia o en el último orbital, nosotros acá en el cloro, bien, que se acuerdan que se encontraba en el grupo número 7, vamos a tener 8 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque el sodio que estaba en el primer grupo me cedió, ¿sí? Un electrón para yo poder cumplir con la regla del octeto. Bien, entonces, cuando yo cedo un electrón, recuerden que los electrones tienen carga negativa. Cuando yo cedo un electrón, lo regalo, estoy regalando negatividad, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a quedar positivo. Entonces el sodio quedó positivo. ¿Por qué? Porque regaló su electrón. Y el cloro va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque recibió cargas negativas de regalo. ¿Ya? Recibió un electrón de más. Por lo tanto, el ion cloro quedó cargado negativamente, pero cumpliendo la regla del octeto. ¿Se entiende? Y ahí quedaron ambos felices. Y esto Disculpame, ¿puedes dar de vuelta lo del octeto? Porque dice cuando vos le regalás le regalan el electrón, la carga es negativa y al sí, recibirlo el otro elemento queda positivo, pero después negativo. ambos acá están neutros, no tienen carga. ¿Bien? Pero cuando nosotros queremos formar un enlace, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el sodio, ¿bien? Está regalando un electrón, está cediendo, le dice, no necesito este electrón, el electrón tiene carga negativa. Entonces, si yo tengo eh, una carga negativa que estoy regalando, voy a quedar más positivo, ¿no? Porque quedé con menos carga negativa. Por lo tanto, el sodio, como está regalando su electrón, quedó cargado de forma positiva, o sea, tiene más cargas positivas que negativas. ¿Se entiende? Porque antes estaba neutro, tenía la Sí, misma sí. cantidad de protones y de electrones. Pero ahora yo regalé un electrón, por lo tanto tengo más protones, que son cargas positivas. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahí lo entendí. Ahí sí.
Perfecto, por eso quedó positivo. Y ahora el cloro antes estaba neutro, tenía la misma cantidad de protones, o sea, cargas positivas, y la misma cantidad de electrones, pero ahora recibió un electrón más, por lo tanto, quedó cargado negativamente. ¿Bien? Y ahora, si nosotros hacemos un enlace, a esto lo vamos a llamar cloruro de sodio. ¿Bien? Así se va a llamar nuestra nueva molécula. ¿Se entiende? Entonces, en los enlaces iónicos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ceder electrones. ¿Bien? No vamos a compartir. ¿Se entiende? Vamos a ceder electrones. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Yo. Dígame, Ah, corazón. entonces, no se queda neutro cuando se comparte. Eh, Cuando acá estamos cediendo, ¿sí? Estamos Sí, cediendo. Acá no van a quedar neutro, corazón. Van a quedar con cargas positivas o cargas negativas. Y acá se llaman iones. ¿Bien? ok. Sí, sí. Sí. Gracias. Carlos, ¿va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ahora vamos a ir al enlace covalente. Y el enlace covalente em, es aquel... les iba a decir una cosita. Que olvidé acá. El enlace iónico siempre se da entre un metal y un no metal. ¿Bien? Entre un metal y un no metal. Entonces yo voy a la tabla periódica, ¿ya? Y dijimos que se da entre un metal, ¿ya? Por ejemplo, entre un no metal, que van a ser estos, todos estos. Por ejemplo, entre el flúor y el litio, ¿ya? ¿Se acuerdan que antes se daba entre el sodio y el cloro? Acá yo estaba haciendo el enlace. Entonces siempre se va a dar entre un metal y un no metal. Nunca vamos a ocupar el hidrógeno para formar enlace. ¿Bien? Ojo con eso, con estas moléculas. Pero sí, recuerden que el grupo 1 se va a unir con el grupo 7 y el grupo 2 se va a unir con el grupo 6 de la tabla periódica. ¿Bien? Para poder cumplir su octeto. Entonces, ahora nos vamos al enlace covalente. A ver, el enlace covalente es aquel enlace que es muy fuerte, que se va a dar en casi todas, en muchas reacciones químicas de nuestro organismo. Y aquí el enlace covalente es muy buen compañero, porque acá los átomos, los elementos comparten sus electrones, ¿bien? Los comparten. No es como el otro que uno le regalaba un electrón y el otro lo recibía. ¿Bien? No, acá no. Acá nosotros vamos a compartir electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Em, Nosotros vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes. ¿Bien? Enlaces enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares o apolares. ¿Qué significa la palabra polar, chicos? Polar ¿Qué era que quiere decir? significaba que tiene polo, o sea, que tiene energía positiva de un lado y energía negativa del otro. Bien, polar, ¿cierto? En una energía positiva y una energía va a tener una carga positiva y una carga negativa. Queda cargado, ¿sí? Eso quiere decir que son polares. Y los no polares o apolares van a decir que van a compartir sus electrones de forma similar. ¿Bien? En cambio, en los polares, sus electrones se comparten de forma desigual. ¿Bien?
Entonces, en el enlace covalente polar que lo vemos acá, ¿se dan cuenta? Entre el hidrógeno y el cloro, ¿se acuerdan? Entre el grupo 1 y el grupo 7, el hidrógeno le está compartiendo un electrón al cloro, ¿bien? ¿Para qué? Para que ambos, el hidrógeno cumpla con la regla del dueto y el cloro cumpla con la regla del octeto. Pero como están compartiendo electrones, el hidrógeno quedó con carga positiva. ¿Por qué? Porque le está compartiendo un electrón al cloro, ¿cierto? O sea, está quedando positivo y el cloro está quedando más negativo. ¿Sí? Entonces se comparte de forma desigual la carga. Em, Acá dice que el átomo más electronegativo, acuérdense que el grupo 7 de la tabla periódica es muy electronegativo. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere tener 8 electrones en su capa más externa. Miren, 2, 4, 6, 8. Los tiene. Y acá el hidrógeno tiene la regla del dueto. Por lo general, los enlaces covalentes se van a dar siempre entre átomos iguales o entre átomos iguales o entre elementos, ¿sí? No metálicos, entre un no metal y un no metal. ¿Bien? Em, bueno, ¿qué quiere decir? Algo polar también, son hidrofílicos, o sea, quiere decir que les gusta el agua, que tienen carga, ¿sí? Y van a ser solubles en agua. Eso quiere decir también que sea polar, que le gusta el agua. Ahora, los no polares, ¿sí? Acá se dan cuenta que acá compartimos el cloro, tenemos dos elementos iguales. Entonces ambos cumplen con la regla del octeto, 2, 4, 6, 8. La distribución de cargas en ellos es igual, ¿sí? No hay ni carga positiva ni carga negativa, es igual. Y estos se llaman enlaces no polares o apolares, ¿bien? ¿Y qué quiere decir? Que son no polar, a ellos no les gusta el agua, son hidrofóbicos, le tienen fobia al agua, son insolubles en agua. ¿Se entiende? ¿Dudas con eso? Sí, se va entendiendo. Perfecto. Ya. Entonces, nosotros ya vimos enlaces. Caroline, ¿me puedes explicar los enlaces? El enlace, ¿qué es un enlace y el enlace iónico? Un ¿Cómo lo enlace, ¿Cómo lo entendiste, ta- Cora? claro. Mm, Un enlace para con la regla del 8, sí, que tiene que estar completa, siempre. Bien, Y ¿ya? ¿Pero qué es un enlace? cuando se comparten, Bien, la, un enlace es donde yo cedo o comparto electrones para que mi molécula quede estable, ¿cierto? Se cumpla la regla del dueto y la regla del octeto. Eso es lo que yo quiero hacer al formar enlace. ¿Bien? ¿Y qué es un enlace iónico? ¿Se compartían electrones o solo uno cede y el otro recibe? cuando se comparten, No, corazón. En el enlace iónico, uno, en este caso el sodio, le comparte un electrón al cloro. O sea, no le comparte, le regala un electrón. ¿Bien? Siempre en el enlace iónico nosotros no vamos a compartir, vamos a regalar. ¿Bien? ok, Y siempre se va a dar entre un metal y un no metal de la tabla periódica. ¿Bien? ¿Dudas acá? entonces el iónico se dona. Se dona, sí, corazón. Yo dono un electrón, cedo un Muy electrón.
Ok. Bien, y recuerden que se formaban iones, ¿verdad? Ahora, Carlos, ¿me puedes hablar del enlace covalente? El enlace covalente Sí, do- háblame del enlace covalente. es donde un elemento, no, donde ambos elementos se compartían electrones, pero había una gran diferencia entre uno. Uno tenía más cantidad de electrones que el otro. Bien, Eso en polares. Y en no el polares, bien, el enlace entonces covalente es donde yo comparto electrones, ¿cierto? sí, se comparten, Bien, sí. comparto electrones y dentro del enlace covalente yo tenía enlace covalente polar y apolar. Hábleme de los polares, De los polares, ¿sí? eh, uy, ¿cómo era? Donde uno tenía carga negativa y el otro positiva, ¿no? Bien, se compartían, donde habían Sí, se cargas, compartían. ¿verdad? Sí, Entonces uno le compartía un electrón al otro, sí, voy a tener un átomo más electronegativo, ¿se acuerdan? Y estos sí, siempre se iban a dar entre dos no metales, ¿sí? sí. O átomos que son iguales. Bien, por lo Ah, tanto aquí también generaba carga y es polar, ¿cierto? La carga es desigual. Se dan cuenta que el cloro, miren lo grande que es su colorcito azul, es muy electronegativo. ¿Ya? Él quiere mucho, mucho atraer hacia sí un electrón del hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para sí, cumplir con la regla del octeto. Tiene 2, 4, 6 y 8, pero están compartiendo. ¿Bien? Ahora, el- aparte de los polares, ¿qué características más tenían los enlaces covalentes polares? ¿Les gusta o no les gusta el agua? sí, les gustaba. Les gusta el agua, ¿cierto? Y a eso se le Sí. llaman que son hidrofílicos, ¿sí? Así, hidrógeno. Hidrofílicos, tienen feeling, hidrofeeling, fílico, tienen feeling con el agua. ¿Y el enlace covalente no polar? Que tenían hidrofóbico, algo así, que no les gustaba el agua y Eran hidrofóbicos, no les sí. gustaba el agua. ¿Y por qué no les gustaba el agua? Eh, ¿Cómo era el coso? Ahí tienen que ver, miren, que sus cargas son neutras, Sí, porque se sí, dan porque entre los mismos elementos. Entonces no sí, tengo tiene la misma carga. cantidad. Bien, entonces sus cargas se comparten de modo similar. Similar. Por eso yo no voy a tener cargas, entonces no me va a gustar el agua y voy a ser hidrofóbico, perdón, fobia, le tengo fobia al agua, no me gusta. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Muy bien. Lourdes, ¿comprendido? Sí, sí. Ya, corazón, súper. Entonces, ahora nosotros vamos a ver a fuerzas intermoleculares. ¿Bien? Vamos a ver a las fuerzas intermoleculares, que no es lo mismo que formar ¿cómo se llama? Un enlace. Fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir intermoleculares? ¿Qué Es quiere cuando decir? la molécula se une a otra molécula, o sea, como que Bien. se hacen Son, amigas, digamos, se dan la mano o algo así. sí, hay una atracción entre las moléculas. ¿Bien? Yo ya formé el enlace y ahora yo voy a tener una atracción entre las moléculas, entre distintas moléculas. ¿Sí? Y una de estas fuerzas no son, ojo, no son enlace. Muchas veces a los puentes de hidrógenos les llaman enlaces, pero no, los puentes de hidrógenos son fuerzas intermoleculares. ¿Bien? ¿Parecidas a un enlace covalente? Sí, porque tienen mucha carga, o sea, son muy fuertes, pero son fuerzas. Yo las puedo romper con más facilidad. ¿Se entiende? Entonces, la primera fuerza intermolecular van a ser los puentes de hidrógeno. Bien, entonces los puentes de hidrógenos
siempre van a estar relacionadas con cargas positivas y con cargas negativas. Y siempre van a estar en las moléculas, lo vamos a encontrar en la molécula del agua, y el hidrógeno siempre va a ser la molécula positiva. ¿Bien? Ahora, este es un tips que les voy a dar. ¿Cuándo y con quién yo voy a formar puentes de hidrógeno? Perdón, el hidrógeno se va a unir ¿con quién? Con el flúor, con el nitrógeno y con el oxígeno. ¿Bien? Cuando ustedes vean al hidrógeno unido a flúor, al hidrógeno unido a nitrógeno o al hidrógeno unido a oxígeno, estoy formando un puente de hidrógeno. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Ese es un tips. Si yo junto hidrógeno con flúor, puente de hidrógeno. Si yo junto hidrógeno con nitrógeno, puente de hidrógeno. Y cuando junto hidrógeno con oxígeno, formo un puente de hidrógeno. Y siempre el hidrógeno va a estar cediendo su electrón a estos elementos. Y si ustedes se dan cuenta, estos elementos dentro de la tabla periódica van a estar en el grupo 7 o en el grupo 6. ¿Bien? Los que están aquí. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Importantísimo, este tips. O sea, si a ustedes les aparece una imagen y les aparece qué tipo de fuerza intermolecular es, y a ustedes les aparece un hidrógeno con un nitrógeno, ustedes tienen que decir que es un puente de hidrógeno. ¿Bien? ¿Dudas? Y acá obviamente vamos a generar densidades positivas y negativas, ya lo vamos a ver en el agua, ¿ok? Porque recuerden que el hidrógeno va a quedar siempre positivo y estos que están acá van a quedar con carga negativa. ¿Bien? Ahora, vamos a ver la interacción dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Miren, tengo al HCl. Si yo les mostrara HCl, ¿ustedes me dirían que acá hay un puente de hidrógeno entre el hidrógeno y el cloro? No, no hay Aquí un puente de hidrógeno ahí. eso no sería puente de hidrógeno, ¿cierto? ¿Por No. qué? Porque yo les dije que el hidrógeno solo se puede unir con oxígeno, con nitrógeno y con flúor. Y acá se está uniendo con cloro. Bien, así Claro. que no hay puente de hidrógeno ahí. ¿Se entiende? Bien, entonces las fuerzas dipolo-dipolo, bien, acá ya nosotros, ¿qué tipo de enlace tenemos acá entre el hidrógeno y el cloro? ¿Es covalente o es iónico? Covalente. Covalente, muy bien, es covalente. Entonces, tengo enlace covalente acá, ¿cierto? Y miren, tengo dos moléculas iguales acá. Entonces, ¿qué va a pasar? El hidrógeno que es carga positiva se va a atraer ¿con quién? Con la carga negativa del cloro. Por eso se llama dipolo-dipolo, ¿ya? Es la atracción que va a existir entre el lado positivo con el lado negativo. ¿Y qué va a pasar? Estas moléculas se van a empezar a atraer, porque recuerden que la carga positiva con la carga negativa, ¿bien? Se van a atraer. Son como el imán, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Dudas? Al momento no. ¿Dónde? ¿No? ¿No? Ya, recuerden que o sea, si yo veo esta molécula por separado, esta ya está cargada, ¿se acuerdan? Esta tiene carga positiva y esta tiene carga negativa. Pero viene otra molécula igual, ¿sí?
Entonces, ¿qué va a pasar? Esta molécula, el lado positivo se va a atraer con el lado negativo. Por eso se llama dipolo-dipolo. ¿Bien? Porque tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, y se atraen entre ellas. ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora vamos a ver a las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Que son súper similares a las de dipolo. Pero ¿qué va a pasar acá, chicos? Miren, vamos a ver esta imagen que está acá. Yo tengo dos moléculas acá que están neutras, ¿sí? Una molécula neutra y otra molécula que están neutras, ¿bien? O sea, neutra quiere decir que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones en su interior, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Una de ellas, ¿ya? Por X razón, supongamos la que está acá, se cargó, ¿bien? La cargué. Y se cargó, en esta parte es positiva y en esta parte es negativa. Y acá tengo una molécula neutra. ¿Y qué va a pasar si yo tengo una molécula que está cargada con una molécula neutra? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Si en el interior yo tengo electrones y tengo protones en esa molécula neutra, vayan viendo la imagen. Tenía dos moléculas neutras. Una ya dejó de ser neutra. Entonces me queda una neutra. ¿Y qué va a pasar? Como está cargada, el lado positivo, el lado, perdón, negativo que está acá, miren, ¿se dan cuenta el lado negativo? Va a empezar ya a desestabilizar a esta molécula neutra. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Eh, los protones, ya que son cargas positivas, se van a empezar a ir hacia este lado. ¿Para qué? Para que recuerden que haya una atracción entre lo positivo y lo negativo. Bien, entonces miren esta imagen. La parte negativa, ¿a quién atrajo? A la parte positiva de la molécula. Y acá quedó cargado negativamente. Entonces, ¿qué hicimos? Sin, o sea, desestabilizamos las cargas de esta molécula y, la cargamos. ¿Se entiende? Esas son las fuerzas de Van der Waals, que yo tengo dos neutras, una se va a cargar y la otra, que está acá, va a empezar a desestabilizar a esta molécula y que también va a quedar con una distribución de cargas. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O hay dudas? A muchos les cuesta entender las fuerzas de Van der Waals. Siempre ¿Tienen tiene alguna? la, sí, Dígame, corazón. la otra, el otro elemento tiene la misma carga, la molécula digo, tiene la misma carga siempre, o sea, digamos, si es negativa, después pasa negativa también la otra, la de al lado, No, depende. Por ejemplo, esta pudo haber estado cargada positiva y este lado tendría que ser negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si este lado es positivo, el que se activó, esta tendría que ser negativo. ¿Ya? Depende de cómo se reactivó nuestra primera molécula. ¿Sí? ¿Se entendió o no? sí, sí, se entendió. ¿Sí? Caroline y Carlos, ¿se entendió? Sí, más, No más tanto. o menos, pero sí. ¿Me Más la o quieres? menos. Sí, Em, a ver, y si me la explican, porque muchas veces ustedes explicándolo, a mí me encanta que me expliquen. Perdón si se sienten, no sientan vergüenza en explicar. Para mí la mejor forma de que ustedes aprendan es explicándome o explicándole a su compañero. Es la mejor forma. yo tengo una duda de Dime, la que corazón. está neutra, del medio, que está neutra. ¿Ella se pierde la fuerza o no? Ella,
que Sí, está esta. neutra, ¿sí? Sí, Se va a desestabilizar sus cargas, ¿sí? Se van a sí, repartir sus cargas y ¿viste que esta está cargada de forma negativa en este lado? Y recordemos claro. que lo negativo con lo positivo se atraen. Por lo tanto, para este lado ahora se van a ir las cargas positivas. Sí, ¿Se entiende? Y para el otro lado van a quedar las cargas negativas, que es como lo que vemos acá, ¿bien? Carga positiva y esta era carga negativa. ah, sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora, hubiese sido al revés. Por ejemplo, si esto hubiese sido positivo, ¿cómo hubiese quedado cargada esta molécula? Si este lado Negativo. hubiese sido positivo, hubiese quedado cargado negativo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, Carlos. Sí, sí, ya entendí. Ahora sí, perfecto. Ya, esas son las fuerzas de Van der Waals. ¿Bien? Ahora, vamos a tener a las interacciones hidrofóbicas. ¿Bien? Em, las interacciones, ya nosotros sabemos que es algo hidrofóbico, ¿no? Algo hidrofóbico es algo que a nosotros no nos gusta el agua, por lo tanto son apolares. ¿Bien? Em, entonces, ¿qué va a pasar? Em, las moléculas apolares o hidrofóbicas, ¿sí? Lo que va a pasar es que van a tener una repulsión en el agua, ¿bien? Y por lo general las moléculas apolares van a ser aquellas, un ejemplo que yo les puedo dar, van a ser las grasas, los lípidos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto la membrana plasmática que está formada por fosfolípidos. Entonces, la membrana plasmática, las colitas del fosfolípido van a quedar escondidas del agua, ¿bien? Y ahí se va a generar como una interacción hidrofóbica. ¿Por qué? Porque van a estar, no les va a gustar el agua, entonces va a haber una fuerza ahí que nos va a estar diciendo a nosotros, hoy no, no queremos estar cerca del agua. Por eso ellas se van a proteger sus colitas hacia dentro de la membrana plasmática y van a formar micelas, ¿sí? Ah, esto lo vamos a ver pronto, pero sí me interesa que sepan que hay interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Principalmente. ¿Y dónde se van a dar? En los lípidos. ¿Bien? ¿Dudas? No, Esto quiere decir que tienen repulsión con el agua. ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Grupos funcionales. ¿Alguien sabe qué son los grupos funcionales? ¿Vieron un poquito de química en la escuela o algo? ¿Química orgánica? Ahí vemos los grupos funcionales. A ver, yo les voy a contar los grupos funcionales, chiquillos. Los grupos funcionales son aquellos grupos que yo, por ejemplo, voy a tener una cadena hidrocarbonada. Quiere decir que yo voy a tener una cadena de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y, por ejemplo, entre esa cadena de carbonos e hidrógenos o en el extremo, me van a aparecer estos grupos funcionales que están acá. ¿Y qué me van a permitir estos grupos funcionales? Le van a dar la identidad a esa molécula hidrocarbonada. ¿Bien? Le va a decir, hey, ay, tú tienes que oler tienes que oler de esta forma. Ah, no, tú tienes que comportarte como un ácido. ¿Bien? Va a ser como quién le va a dar la característica a esa molécula hidrocarbonada. ¿Se entiende? ¿Dudas? Eso es lo que hace un grupo funcional. ¿Bien? Entonces, nosotros ya vamos a tener acá a los grupos funcionales. Esto yo lo único que les pido es que se lo aprendan de memoria, nada más. No tienen que saberse algo más importante que esto, que se lo aprendan de memoria, ¿bien? Y que sepan que un OH, que se llama grupo hidroxilo, ¿bien? Que es donde yo junto un oxígeno con un hidrógeno, ¿bien?
tenemos un grupo funcional llamado alcohol. ¿Se entiende? Entonces, ustedes dicen que esto es un hidroxilo, pero como grupo funcional es un alcohol, porque termina en OH. ¿Bien? Ahora, el carbonilo es aquel que yo tengo un carbono. ¿Se acuerdan que el carbono formaba 4 enlaces? Miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Se dieron cuenta que forma 4 enlaces ahí? Siempre el carbono va a estar formando 4 enlaces. Entonces este carbono con 2 enlaces unido a un oxígeno, ¿bien? Se va a llamar cetona, ¿sí? Y por lo general, la cetona va a estar en el medio de una molécula. Cetona. Si yo les digo esto es un carbonilo, yo lo identifico de esta manera, pero como grupo funcional se va a llamar cetona. Ahora tengo otro carbonilo, miren, que está acá. El carbono, ¿cuántos enlaces tenía que tener? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Y este por lo general siempre va a estar en los extremos. Y em, a este grupo lo vamos a llamar grupo, bueno, grupo carboxilo o ácido. ¿Bien? ¿Lo ven de esta manera? Y eh, en su forma genérica se va a llamar aldehído. Ahora, tengo un grupo carboxilo, ¿ya? Que es un carbono. Miren, el carbono tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Este también es terminal y es un carboxilo y le vamos a llamar ácido. Este no era el ácido, perdón. Este es el ácido, ¿sí? Después vamos a tener al éster, que tiene un carbono, ¿se dan cuenta? Tiene unido a él un oxígeno y tiene un oxígeno también. Y esta R, chiquillos, quiere decir que es un radical. Quiere decir que se le puede unir cualquier molécula, cualquiera, ¿ya? Ahí puedo poner un corazón, puedo poner una estrella. En ese R puede ser cualquier molécula. Acá estoy formando una amina, ¿ya? Que es NH2. Y por último, vamos a tener al ion fosfato. ¿Se dan cuenta por qué es un ion? Porque tiene cargas, ¿sí? Por lo general este no lo preguntan. ¿Cómo preguntan esto en el parcial? Les pueden dibujar una molécula y les van a decir, identifiquen los grupos funcionales. Y ustedes tienen que saberse la estructura simplemente. ¿Bien? De esa manera se los pueden preguntar en el parcial. Más que eso, no. ¿El primero cómo se llamaba el primer grupo? El primer grupo es un hidroxilo o alcohol. El segundo una acetona, el otro es un aldehído, el otro es un ácido, este es un éster, este es una amina y este es un ion fosfato. ¿Bien? Esa es la forma que se los pueden preguntar. ¿Dudas acá? ¿Quedó alguna duda? Esto nos lo han preguntado mucho ahora en los últimos parciales, ¿sí? Como que se lo han saltado, pero yo no me lo quiero saltar porque nunca sabemos con qué nos pueden salir, ¿bien? Pero para que lo sepan. Por eso no me lo quería saltar y de todas formas se los quería explicar. Ahora, vamos a ir con el agua, chiquillos. El agua. El agua, ¿ya? ¿Cómo está formada el agua? ¿Alguien me quiere hablar del agua? ¿Qué saben del agua? ¿Qué me quieren explicar sobre el agua?
Caroline, Carlos o Lourdes? Eh, está formada por hidrógeno y oxígeno, ¿no? Bien. ¿Tiene cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno? De hidrógeno tiene 2 y de oxígeno 1. Bien, muy bien. ¿Y va a estar cargada esa molécula de agua o es neutra? Si Creo yo les que hablo de una molécula de agua, neutra. no, No, porque cargada, cargada. acuérdate que el oxígeno quedaba con carga negativa Ah, sí, 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 sí. y el Carga negativa, hidrógeno quedaba con carga positiva. positiva, ¿cierto? Bien. Sí, ¿Y qué tipo de enlace había ahí en la molécula de agua? Si tengo un oxígeno y tengo un hidrógeno. ¿Covalente? ¿Covalente de qué tipo? ¿Apolar o polar? polar. Polar. Polar, porque estamos hablando de agua, ¿cierto? Le gusta, tiene Sí, polos, uno positivo y otro negativo, por lo tanto, le gustan otras moléculas de agua. Muy bien. Em, entonces, em, maravilloso. Ya lo dijeron este acá. Ahora, eso es la molécula de agua. Y cuando yo me junto con otras moléculas de agua, ¿sí? ¿Voy a formar enlaces o voy a formar interacciones entre moléculas? Se forman interacciones entre moléculas ¿Qué con las interacción? fuentes de hidrógeno. Bien, esa es la interacción que hay, porque recuerden que para que existieran puentes de hidrógeno, ¿qué se tenía que dar? ¿Qué condición? Miren, acá tengo una molécula de agua y otra molécula de agua. ¿Qué condición? ¿El hidrógeno con quién se tenía que unir o no unir, sino que relacionar? Se podía, Eran tres con elementos. el oxígeno, podía- nitrógeno y el flúor. sí, Perfecto. Entonces acá nos estamos relacionando con el oxígeno, ¿cierto? Este hidrógeno se está relacionando con el oxígeno de esta molécula y están formando puentes de, ¿se dan cuenta? Puentes de hidrógeno. Acá le llaman enlace de hidrógeno, pero recuerden que no es un enlace, es una interacción. ¿Que funciona como un enlace? Sí, porque es muy fuerte. ¿Quedó clarito? Ahora, Sí, si queremos ir más al detalle, el ángulo de abertura que hay entre, entre cada molécula de hidrógeno es de 104,5 grados. ¿Bien? Este que está acá. ¿Lo han preguntado? En alguna ocasión sí, cuando han querido ser malulos. Por lo tanto, es una molécula polar. ¿Qué quiere decir que el agua? Les vamos a hablar de las características del agua. El agua es un electrolito, ¿cierto? ¿Por qué el agua es un electrolito? ¿Qué, qué, qué saben? Bueno, el agua es un electrolito, ¿cierto? Tengo agua y yo la puedo dividir en un ion hidrógeno y en un ion hidroxilo. OH negativo es hidroxilo. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, que sea electrolito, es que el agua tiene la capacidad de poder conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Eso quiere decir que el agua es un electrolito, que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, nunca lo vayan a hacer, pero si yo estoy en una bañera y pongo el secador dentro de la bañera, ¿sí? Ahí me puedo electrocutar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua eh, atrae la corriente eléctrica, ¿sí? Muchas veces nos dicen no anden con los pies mojados si hay un lavarropa cerca, por ejemplo, porque les puede dar la corriente, ¿sí? Porque el agua es un electrolito, es conductor de la corriente eléctrica, ¿bien?
¿Qué otra característica tiene el agua? El agua es el solvente universal, ¿o no? La gran mayoría de las reacciones químicas ocurren en presencia de agua, ¿ya? Es uno de los solventes universales, o sea que tiene la capacidad casi de disolver todo, menos los lípidos, ¿sí? Porque a los lípidos no les gusta el agua. Bueno, también tiene tensión superficial el agua, gracias a los puentes de hidrógeno. La tensión superficial, chicos, es la capacidad que tienen, no sé si han visto, por ejemplo, han ido a los lagos y el agua se ve como un elástico y los bichitos se pueden posar sobre ella, ciertos bichitos así como puede ser un... o las hojas no se hunden, sino que quedan flotando sobre el agua. Y eso se debe gracias a su gran capacidad de, de, que tiene de que sus puentes de hidrógeno estén tan fuertes entre sí, ¿cierto? Que tiene esta capacidad, ¿sí? Ahora, ¿van entendiendo esto? Esas son características que tiene el agua. Es un regulador de la temperatura el agua también, de Sí, nuestra se va temperatura, entendiendo. de nuestra temperatura corporal. Es fundamental. Sí, nosotros cuando tenemos fiebre, por ejemplo, sí, nuestra homeostasis ahí empieza a funcionar. ¿Y qué comenzamos a hacer? Comenzamos a sudar, ¿cierto? Entonces, el agua tiene un montón de características, chicos, fundamentales, ¿sí? Vamos a hablar de pH ahora. Em, y el pH nos va a indicar, y esto puede ser pregunta de parcial también, el pH nos indica la cantidad de protones que nosotros vamos a tener en una solución, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es una solución? Una solución es soluto más solvente, ¿sí? O sea, puede ser sal y agua, por ejemplo. Esa es una solución. Eh, y el pH nos va a hablar de la cantidad de protones, o sea, de átomos de hidrógenos que vamos a tener en esa solución. El pH de nuestro organismo, por lo general, es 7, ¿ya? Y que es neutro y que tiene la misma cantidad de aniones, o sea, de electrones. Aniones es carga negativa y protones es carga positiva. ¿Bien? Ese es el pH neutro, que es 7. Del pH hacia abajo, o sea, desde 7 hacia abajo, yo voy a decir que es una solución ácida. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una solución ácida. ¿Bien? Y cuando yo tengo desde 7 para arriba, voy a tener una solución alcalina o básica. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Tengo un pH más alto, por lo tanto, mientras más pH voy a tener menos cantidad de protones. O sea, si yo tengo un pH, por ejemplo, de 8, ¿cierto? Voy a tener menos cantidad de protones porque eso es alcalino o básico. En cambio, si tengo un pH de 3, ¿sí? Tengo menos pH, pero mayor cantidad de átomos de protones, ¿cierto? De átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? Aquí dice, a pH más bajos, la solución es más ácida y que tiene gran cantidad de protones. Por ejemplo, en el estómago tenemos un pH de 2 aproximadamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó clarito lo del pH o necesitan reforzarlo? No, no, sí se va entendiendo. Yo por lo menos. ¿Sí? ¿Carol? Sí. ¿Carlos? ¿Sí? El pH, entonces, a mayor pH, menos cantidad de protones. A menor pH, mayor cantidad de protones. Y eso quiere decir que va a ser una solución ácida. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Mm? No. Ahí les
estaba la tabla periódica de los elementos. Y bueno, eso es lo que teníamos para ver hoy, ¿sí? Que es lo básico que ustedes tienen que saber, la base de todo, ¿sí? Con esto partimos. Muchas veces no le dan hincapié a estas cositas, pero para mí es súper importante que ustedes las sepan, que partan desde cero